Ecología, sostenibilidad, alegría y vida sana. Ese sería un buen eslogan para describir a Bike Doctor. Saúl García, ¿cómo estás? Un placer, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito lo que es Bike Doctor. Bueno, Bike Doctor es una tienda especializada de bicicletas en base a nuestra experiencia de muchos años y nuestra experiencia aquí en la isla también, de más de 10 años. Decidimos apostar por montar esta tienda aquí en esta zona de Playa Honda, que a priori no había oferta de este sector. Y bueno, lo nuestro es de la bicicleta todo. Para decirlo más claro, nosotros en la bicicleta, pues reparaciones, desde lo más básico, todo tipo de reparaciones, también venta. Contamos con una marca muy importante aquí en España, de mucho prestigio, que es la marca Conor, Conor y WRC, que es la misma marca que en gamas más altas es WRC. Y bueno, también nos gusta y apostamos por el alquiler de bicicletas, por la posibilidad de brindarle a la gente la oportunidad de que pueda probar todo tipo de bicicletas, desde bicicletas básicas a bicicletas de carretera, bicicletas de triatlón, bicicletas de montaña también, de todo tipo, bicicletas eléctricas también, de las distintas modalidades de bicicletas eléctricas, como pueden ser también bicicletas eléctricas para paseo, por el paseo marítimo, o bicicletas eléctricas de montaña para disfrutar en todo terreno, por toda la isla también. Y bueno, es de bicicletas todo. Vamos por partes, porque queremos conocer todo lo que se ofrece aquí, bien. Pero decías antes de muchos años de experiencia, 10 años en la isla de Lanzarote, pero en realidad para ti es toda una vida, porque has crecido con las bicicletas. Sí. Bueno, lo mío viene de familia ya. A mí me enseñó mi padre el rubro de las bicicletas. Yo soy extranjero, soy de Sudamérica, uruguayo, y en la capital de Uruguay tuvimos 28 años una tienda de bicicletas con mi familia. Mis padres ya son retirados y bueno, mi padre tiene el placer de montar en bicicleta de carretera por toda la isla aquí, se retiraron y viven aquí también en Lanzarote. Y bueno, yo llegué aquí con mi esposa en 2007 y siempre he estado trabajando en distintas tiendas de bicicleta de dependiente, y ahora el próximo 24 de febrero va a ser 2 años que decidí montar esta tienda aquí y la verdad muy contento. Muy contento por la respuesta de toda la gente, por una cantidad de turistas también, o sea, residentes y turistas que ya repiten mes tras mes, hay algunos que vienen 2 o 3 veces al año, la verdad muy contento. Segundo aniversario de Bike Doctor. Como decíamos, con una grandísima experiencia anterior, toda una vida dedicada al mundo de la bicicleta. Nos decías antes que esto es un lugar para alquilar bicicletas, vender bicicletas, reparar bicicletas. Sí. Es decir, es un amplísimo mundo. Supongo que el alquiler de bicicletas, cuando hablamos de ello, nos referimos al alquiler de bicicletas de paseo, pero también a niveles profesionales. Es decir, alguien que está empezando dentro del mundillo, no quiere todavía comprar una bicicleta de grandes condiciones y viene y alquila para hacer las primeras pruebas en las que empieza. Sí, le damos muchas facilidades a los clientes. Por ejemplo, también, algo que puede ser interesante, le damos la oportunidad de alquilar bicicletas y si después ve que le gusta, puede comprarla y le descontamos lo que gastó en el alquiler. Por ejemplo, quiere probar una bicicleta, a ver si antes de desembolsar todo el dinero y decir me gasto 300 o 1000 o 2000 o 3000 o lo que sea en comprar una bicicleta, que muchas veces, por mi experiencia sé, que se compra una bicicleta, se usa una vez y no se usa más, ¿no? Para que no tenga que hacer todo ese gasto, puede alquilarla y ver si le gusta o no, gastar muy poquito dinero y después si le gusta, sí, comprarla o decir no, quiero otro modelo o quiero otra bici. Claro. Y no tiene que perder dinero, digamos, porque después que la compra, la usa, ya si la quiere volver a vender, el precio baja mucho, claro. Aquí encontramos entonces, supongo que muy variados precios, desde las bicicletas más básicas a unos precios razonables hasta unas bicicletas de alta gama de ya unos precios importantes. Sí, sin duda. Tenemos, bueno, le digo, por ejemplo, de la marca Conor, tenemos toda la gama, que puede ser desde una bicicleta la más básica, la Conor 5500 de rodado 27,5, que cuesta 295 euros,
a una Conor Thunder, por ejemplo, doble suspensión de carbono con montaje de SRAM o con montaje de Shimano de gama alta, que puede costar más de 4.500 euros. Claro. Y bueno, bicicletas eléctricas también de doble suspensión o de carbono o lo que sea, de carretera, de frenos de disco, de todo tipo. Y bueno, lo que a nosotros nos ha gustado y hemos hecho toda la vida, ya lo aprendí de mi padre, que la profesión de él es maestro, pero además fue el que nos enseñó a mí y a mis hermanos la profesión de las bicicletas, es darle un asesoramiento basado en la experiencia y basado en nuestro conocimiento, todo lo más completo posible de todo. O sea, desde cómo se tiene que sentar en una bici, cómo hay que poner en postura, en posición todos los elementos de la bici, desde el sillín a lo más básico, el sillín a todo. Las tallas, las medidas, todo eso. Un asesoramiento súper integral y además, en base a nuestra experiencia también, eso, que el ciclismo, como cualquier deporte, hay que irlo haciendo progresivamente, poco a poco. A veces la gente viene con el gusto de la bicicleta, que quieren salir y se exceden, la primera salida o las primeras salidas se exceden y después con las agujetas les quita las ganas de montar en bici, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer y no tienes buen estado físico previo o no has montado en bicicletas nunca, pues le asesoramos de todo, desde la indumentaria, la ropa, los culotes, todo lo que hay que llevar para montar en bici, disfrutar y no perjudicar su organismo, digamos, su físico, ¿no? Sí. Es verdad que luego esto es todo un mundo, porque estamos hablando de la bicicleta, que es el primer paso, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer bici de carretera? ¿Queremos irnos a pasear? ¿O queremos hacer trail de ya un poco de montaña o cualquier cosa de esa? Pero luego después toda la indumentaria también es importante, porque a veces pensamos, bueno, un buen sillín no hace falta llevar un culote. No, es un paquete completo. Sí, sí, claro, eso sin duda. Y el hecho que, por ejemplo, si tú sales a montar sin la indumentaria adecuada, hay gente que, por ejemplo, no sabe que el culot se usa directo al cuerpo, hay que quitarse la braga, hay que quitarse el calzoncillo, hay que quitarse, ¿sabe? Y es muy fácil con el cuerpo en calor a veces hacerse una rosadura. Y después cuesta 2 o 3 meses sanar. Y solo te das cuenta cuando estás bañándote que sientes un ardor y dices, uy, ¿no? Tú has montado mucho en bici, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, los sillines es muy personal, o sea, cada persona, digamos, no digamos que llevaría un sillín específico, pero los sillines son muy específicos. Y hay gente que piensa que todos los sillines son iguales, ¿no? Y en eso hay gente que le vale casi cualquier sillín y hay gente que tiene que probar 2 o 3 sillines diferentes para encontrar el que, aún llevando el culó y toda la indumentaria, ¿no? Encontrar el que le va bien. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros queremos empezar ahora y queremos empezar a hacer montaña, sí, por poner un ejemplo. ¿Qué nos recomendaría? Vamos a empezar por primera vez una salida en grupo. Bueno, mínimo tendría que ser una bici, si van a ir por todo terreno, montaña, mínimo una bici con suspensión delantera y lo más recomendable, depende de los bolsillos cada uno, es algo en gama media por lo menos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una WRC de aluminio, una TEAM, que eso ya es una bici con suspensión de aire, delantera, cuadro en aluminio pero muy ligero, Scandium, aleación de aluminio muy ligera, puede ser enrodado 27,5 o 29, pero yo suelo recomendarla más la 29, por el ángulo de penetración de la rueda, ¿no? Que los baches se sienten menos, digámoslo así. Y bueno, ya por supuesto tendríamos que empezar por pensar a la estatura de cada persona, una bici de la talla adecuada que tenemos desde XS, S, M, L o hasta XL o XXL, depende de todas las tallas, ¿no? Y bueno, en base a eso se puede recomendar también una indumentaria mínima básica, el maillot es importante, pero lo más importante es el culot. También, para empezar, podía empezar con pedales planos, pero bueno, también podemos recomendarle unos pedales automáticos, Shimano, o de los más básicos también, pero el rendimiento del pedaleo aumenta mucho con un pedal automático, ¿no? Por supuesto también la seguridad, un buen casco. Nosotros tenemos cascos de la misma marca, inclusive de Conor, de los WRC, como estos, así.
una calidad media, también hay gama más alta, pero bueno, lo mismo. Si va a empezar a montar en bici, yo le recomendaría que primero la alquile, vea si es lo que le mola o no, y después le podemos preparar, tenemos de todas las tallas, le podemos preparar. Tenemos también indumentaria para alquilar, también. El casco va incluido en el alquiler. Y bueno, también podemos buscar zapatillas, pedales y eso. Para empezar, estaría muy bien. Y no excederse. Dejar siempre ganas para volver a salir. Porque si de primera hacemos excesos, eso se paga, ya lo digo, mínimo en agujetas. Y en que le quite las ganas de volver a salir. Sí, sí, sí. ¿Qué recomendación nos haría si ya somos un poquito más expertos dentro del mundo de la bicicleta y en el mundo de montaña, pero queremos empezar a hacer pruebas importantes y nuestra bici quizás no es exactamente la adecuada para una prueba, como por ejemplo la que está en camino, la Freestyle? Sí, bueno, para esa prueba sin duda se precisa una buena bici. Tipo de doble suspensión sería lo mejor. Por supuesto, no recomiendo a nadie que se presente a una prueba como esa sin la previa preparación de mínimo entre 3 y 6 meses de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento progresivo. Sí, para esa prueba podemos, por ejemplo, ahora tengo un cliente que a través de la página web me ha reservado una bici, que se la estoy preparando para hacer esa prueba, porque bueno, en el caso puntual de él, la bici de él no la quiere traer desde Península, porque es una bici muy costosa, tiene miedo que se le estropee, y bueno, le puedo servir una bici que le valdría para esa prueba de doble suspensión, y bueno, se la estoy ahora preparando, y me habló de repente de algunos colegas de él también que pueden hacer la misma opción, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en los mismos casos, pero sí lo que queremos es empezar a hacer carretera? Bueno, carretera es un feeling, digamos, distinto de montar en bici, ¿no? También muy, muy disfrutable para... y bueno, también carretera lo mismo, tenemos todas las tallas para chicos, para chicas, de aluminio, de carbono, pues más o menos de lo mismo. Sí, le podemos servir, bueno, lo que decía, el casco va incluido, y le podemos servir equipaciones alquiladas también, sí, todo. Saúl, ¿qué pasa con todas esas personas que tienen su propia bicicleta, pero claro, necesitan llegados a determinados momentos una puesta a punto? Hay un montón de cosas que hacer en una bici. Bien, sin duda nosotros tenemos mucha experiencia en la mecánica de todo tipo. Y nada, le ofrecemos puesta a punto, limpieza de la bici, engrase, aceitados, con aceites cerámicos si son bicis profesionales, todo. Y también asesoramiento a la gente del mantenimiento y cuidados mínimos que tienen que tener con la bici. Por ejemplo, hay mucha gente que no recomienda lavar la bici en una gasolinera. Y yo digo lo mismo si después no se le hace el correspondiente desmonte y aceitarlo, porque al lavarla le quitamos todos los aceites y después la bici seca no funciona bien. O sea, al lavarla le quitamos la suciedad, pero también le quitamos el engrase. Entonces, si después de lavarla la traen aquí a que la desmontemos, la ajustemos y la engrasemos, la aceitemos correspondientemente, no habría problema en que la laven en la gasolinera. Pero después, si bien cierto, la mayor parte de las bicis de gama alta tienen montajes y rodamientos sellados, que eso impediría entrar el agua, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con lavarla si no se le va a hacer un aceitado posterior, ¿no? Digamos, sí. Genial. Cuando venimos en grupo, ya lo que queremos es simplemente un paseo. Hoy vamos a hacer un paseo familiar y no tenemos bicicletas, pero tenemos desde el más pequeño hasta el más grande. Bien, tenemos bici de todas las tallas, desde rodado 12, 16, 20, 24, 26, 27 y medio, 29, de todo, 28, de todos los rodados. Y también tenemos para muchos clientes aquí que son residentes, que a veces tienen su propia bici, pero les falta para unos familiares que tienen de visita o les falta para alguno de sus integrantes de la familia. O sea, pueden venir con su propia bici, aquí se la hinchamos, se la ajustamos un poquito
y alquilar algunas más que le falten, ¿no? Del modelo que sea, para disfrutar, por ejemplo, de esto que tenemos aquí en la avenida, en Playa Honda, el paseo marítimo, que es genial, es muy, muy disfrutable, recomendable para toda la familia. Saúl, esto es todo un mundo, vemos que tienes complementos de todo tipo, desde ruedas hasta cualquier cambio que se tenga que hacer en una bicicleta. El mundo de las bicicletas es amplísimo. Sí, es todo un mundo que, bueno, ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Cuando yo empecé con las bicicletas, así habían varios modelos que tenemos hoy que no existían. Antes eran solo las bicis de paseo y las de carretera, muy poco más. Había algún modelo, empezó a surgir de BMX, pero por ejemplo la tan famosa bicicleta de montaña, que también ha evolucionado muchísimo, no existía. No existía. Eso fue un invento que se empezó a desarrollar primero simplemente con cuadros normales, poniéndole cubiertas más gruesas para que amortiguaran y para determinados terrenos. Después se evolucionó a ponerle suspensiones delanteras, después más suspensión delantera y trasera. Últimamente tenemos las últimas evoluciones de los tamaños de las ruedas, ¿no? Porque antes las de montaña eran solo rodado 26 pulgadas, y ahora ya tenemos 27,5, 29, hace un buen tiempo ya. Y además toda la tecnología que se ha desarrollado en las bicicletas, porque sin exagerar nada, las bicicletas han convivido con nosotros desde antes de los coches, y muchas de las fábricas que hoy tenemos de coches empezaron fabricando bicicletas. Ni que hablar también de muchas de las marcas de motos, empezaron fabricando bicicletas. Y el tema de las aleaciones de metales y los metales que se han aplicado a los cuadros, desde el acero que era al principio, ¿no? Hierro, acero, aluminios con aleaciones de muchos metales, scandium, muchas cosas. Lo último, digamos, no tan último, tiene muchos años ya, pero del carbono, se ha probado con metales como el titanio también, para montar bicicletas. Se ha evolucionado muchísimo en el mundo de las bicicletas, y lo que quería decir es que la tecnología de las bicicletas, sin exagerar nada, es tecnología espacial la que se aplica en las bicicletas. Tecnología espacial. Hay marcas como, por ejemplo, muy antiguas, muy famosas de bicicletas como Campagnolo, que factura lo mismo que Shimano a nivel mundial, ¿no? Pero, sin embargo, Shimano tiene mucho más marketing y más venta de bicicletas, pero Campagnolo, gran parte de su facturación es en piezas que le fabrica a la NASA. O sea, Campagnolo ha desarrollado aleaciones de metales y componentes que ni siquiera la NASA los puede hacer, y se los encarga a Campagnolo, ¿no? Entonces, como es todo tracción sangre generalmente, aparte de las bicicletas eléctricas, digamos, ¿no? Y se busca el máximo del desempeño de todos los materiales, se ha llegado a desarrollar innovaciones técnicas que son las mismas que usa la NASA en las naves espaciales, ¿no? Desde carbonos, plásticos, metales, todo eso, lo mismo. Y para que se entienda por qué a veces una bicicleta es tan costosa, los mismos costos son los que se utilizan en esos materiales para montar bicicletas. Por eso hay gente que no entiende una bicicleta cómo puede costar 9, 10, 12.000 euros o más, o a veces hasta 15.000 euros. Lo que pasa es que esos materiales son costosísimos, ¿no? Y están adaptados a que las personas tracción sangre obtengan su mayor rendimiento, su mayor potencial con esos materiales, que ayudan muchísimo. Son materiales que a veces uno solo no se nota la diferencia, pero sumados en todas las partes de la bicicleta, desde los ejes, bujes pasantes, suspensiones de aire, cambios electrónicos, frenos hidráulicos, todas esas cosas hacen que esa tecnología sea costosa. Saúl, la verdad es que ha sido un verdadero placer hablar contigo, una persona tan apasionada por su trabajo y tan entendido en el tema. Es nuestra vida, sin duda. Muchísimas gracias. Aquí sabemos que los tenemos en este Bike Doctor que tanto nos ayuda. Pues nada, un placer, y estamos para servir a todo el mundo, a toda la gente que le guste, los que tienen experiencia y los que no, los que quieren empezar los podemos asesorar, y los que ya son profesionales, pues podemos darle un servicio técnico muy profesional de nuestra experiencia, que hemos trabajado en muchísimas tiendas, hemos hecho cursos de actualización y de especialización en Madrid también, en todas las últimas tecnologías de la bicicleta, de todo, ya
Le comentaba algo de los cambios electrónicos, de las suspensiones de aire, de todo, para actualizarnos, porque este mundo no es decir, yo ya lo sé todo. Este mundo es decir, estoy aprendiendo siempre y tengo que seguir aprendiendo y actualizándome. Sí. Pues lo dicho, gracias. Nada, un placer, a las órdenes. Pues señores y señores, ya saben, vida sana. Venga, vamos a empezar a movernos. Bye, doctor. Tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Tómate un respiro. Seguimos hablando nosotros de nuestros jóvenes, por supuesto con nuestra psicóloga, Mami Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos preocupan nuestros jóvenes, nos preocupan los adolescentes. Yo no sé si la edad de adolescencia es más pronto o qué pasa. Bueno, sí que es cierto que la adolescencia se ha adelantado un poco, ¿no? Es verdad que según dictaban antes los libros, empezaba a los 13 años, pero podemos ya decir que la adolescencia comienza a los 11 años, casi hasta los 19 años. Y es una época muy revuelta y es una época en la que, bueno, todavía hay un cierto egocentrismo por parte de los jóvenes y de curiosear y de, bueno, abrirse a un mundo diferente. Y sobre todo empiezan a actuar las hormonas y las hormonas nos revolucionan como la primavera, ¿no? Y nos preocupa mucho. O no, porque pensamos que todavía son unos niños. Entonces, claro, los padres a veces nos quedamos en una situación de decir, 11 años todavía es pronto para hablar con ellos, 14 años, ay, pero míralo, si es que todavía no se mueve. No, esto no, ya no funciona así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? ¿Cuándo es el momento adecuado de empezar a hablar con ellos? Yo creo que el momento es desde que nacen. La comunicación es algo vital en la familia y el que encuentren ese espacio de seguridad desde que son muy pequeños, con esas normas, esos límites de los que hemos hablado en tantas ocasiones y que hacen falta, pero también comprensión, cariño y hablar absolutamente de todo, que la comunicación sea la base de cada día, que en la comida en vez de escuchar la televisión pues se hable de lo que ha hecho cada uno, de cómo se siente, de qué es lo que les ha gustado o no les ha gustado. Y yo creo que cuando llegan a la adolescencia, si eso ha ocurrido, la comunicación va a ser algo que va a seguir fluyendo. Evidentemente, papá y mamá tenemos que entender que las cosas han cambiado y sobre todo que ellos han cambiado, que su realidad es muy diferente a la nuestra, de que estamos hablando casi con extraterrestres de repente, pero que esto pasa y que hay que aguantar el tirón. Y que esos extraterrestres pues tienen un idioma distinto y nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, pues primero saber cómo piensan, cómo sienten y luego pues incluso aprender algo de ese lenguaje. Pues vamos por partes. ¿Cómo empezamos a aprender ese idioma? Pues estando atentos. Muchas veces nos molesta la música que escuchan porque es un poco rollo o es demasiado estridente. Cuando empiezan a hablarnos de sus cosas nos parecen absolutas tonterías. Cuando nos cuentan un problema, enseguida estamos ahí para decir, cuando seas mayor ya te vas a enterar de lo que realmente es un problema. Y yo creo que es una cuestión de oído. Tenemos que aprender a escuchar mejor, tenemos que tener una mirada diferente y sobre todo empatizar. Esta palabra que tanto exigimos en los adolescentes y que se nos olvida a nosotros. Ponernos en su lugar, intentar imaginar lo que están sintiendo y sobre todo recordar que nosotros también fuimos jóvenes y aunque fueran épocas diferentes, yo creo que los sentimientos, las decepciones, las ilusiones, los amores y desamores
se parecía mucho a los que ahora pueden vivir nuestros adolescentes. Toda esa parte, ¿no? Más de aquí, más esa que nos da en las entrañas, la tenemos clara, pero ¿cuál es la realidad en la que viven nuestros jóvenes? Bueno, yo creo que muchas veces desconocemos hasta dónde llegan o lo que están sintiendo o con quién están yendo, y eso es algo que siempre nos va a preocupar. Hay que darles ese margen de confianza, pero una vez más digo que si hay comunicación desde siempre, será mucho más fácil el tener esta cercanía a todo su entorno y a lo que les está pasando. Es cierto que al sexo están llegando más pronto que nunca, si lo comparamos con nosotros y mucho más con nuestros padres, que además está bastante cosificado, que tienen poca información, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero también tienen un mundo que rodea las drogas y el alcohol, de muy fácil acceso también. No se nos puede olvidar el tema de las redes sociales, el tema de la facilidad con que llegan a diferentes contenidos, y luego algo que realmente está empezando a ser un problema, que es todo lo referente a las apuestas, a los juegos online, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace que muchas veces desconozcamos las realidades que de verdad tenemos tan cerca, y deberíamos intentar, por eso digo, conectar un poquito mejor y acercarnos a ello desde una perspectiva mucho más real, ¿vale? Y bajarnos de la moto de adultos e intentar de verdad, lo que he dicho, empatizar y sobre todo imaginar. ¿Cuál es su proceso? Están en un proceso de absoluto conocimiento, de curiosear, de investigar, en el que están intentando forjar su propia personalidad. No son adultos, no debemos olvidarlo nunca, y de verdad que no tienen todavía un buen control de sus sentimientos, de sus emociones, no tienen habilidades de comunicación en muchos casos, y exigimos un comportamiento que se asemeja mucho más al cuerpo donde están atrapados, ¿no? Sobre todo las chicas, esos cuerpos de mujeres que tienen muchas ya con 13, 14 años y que siguen siendo niñas. Ese nivel de autoexigencia que tenemos muchas veces con respecto a ellos deberíamos bajarlo, y sobre todo entender que sus prioridades nunca van a ser las nuestras. ¿Les cuesta encajar? Y sobre todo lo pregunto porque ya con esa edad temprana de 12 años mal contados hay un cambio importante del núcleo escolar donde siempre has estado protegido a un instituto donde ya empiezas a convivir con niños mucho más mayores. Claro, y se tienen que definir a sí mismos, y evidentemente están probando todos los días cosas nuevas, y existe mucha dependencia al grupo y se forjan las amistades, y todo esto hace, y además aparece el deseo sexual, y de alguna manera es cierto que todo esto es, bueno, pues un cóctel prácticamente a punto de estallar. Bien, sí que es cierto que ellos viven todos los días con este tipo de cuestiones, y que además la fuerza o la tensión del grupo muchas veces les lleva a pasarlo mal, a sufrir discriminación en muchos casos, bullying, que también sabemos que sigue existiendo en los centros educativos e incluso fuera, porque ya es algo que se hace extensible a través de las redes sociales y que todavía es peor, ¿no? en la mayoría de las ocasiones. Y luego, pues, que se pierden, que no saben efectivamente dónde están los límites, que no saben ponerlos, y que todavía les falta muchísimo para ser adultos, y esto hace que sean muy frágiles emocionalmente. También esto hace que pasen de 0 a 100 en 0, como les digo yo en clase, ¿no? Bueno, están lidiando con demasiados toros aparte de estudiar, y muchas veces los adultos no somos capaces de realmente ver dónde se mueven y cuál es la realidad de su entorno.
Como nosotros como padre podemos intentar meternos dentro de ese entorno, porque en muchas ocasiones los padres trabajan prácticamente todo el día. Al final los educadores, por encima de todas las cosas, son las redes sociales, los amigos, internet. Es verdad que son herramientas fantásticas para muchas cosas, pero a veces también son una herramienta de doble filo. Pues sí, es así. Aparte de esto que hemos dicho de favorecer la comunicación, se pueden hacer extensibles a que si no es posible tener esa cercanía con nuestros hijos por una cuestión de trabajo, sobre todo entre semana, sí facilitar que los fines de semana no solamente tengan su espacio personal y sus salidas con los amigos, que son muy necesarias, sino también, ¿por qué no ver una película a medias juntos, unos días de algo que te llame a ti la atención y otros días que le llame al otro hijo y otros días al adulto quizá, ¿no? Y el hacer una salida, una excursión de vez en cuando que facilite, bueno, el que se tenga ese espacio también más íntimo y que dé pie a que te puedan contar algo en un momento dado, ¿no? El tomarse un café muchas veces, no hace falta tampoco irse, vamos a ir a Aría de excursión, ¿no? Yo creo que esto es más sencillo, es salir una tarde de compras con tu hijo y con uno, a lo mejor no con todos, y facilitar el tomarse un café o un helado después y charlar y cómo te va esto, cómo te va lo otro, y que parezca que es por la puerta de detrás y nunca de manera directa, ¿no? O sea, la típica conversación es: hola, ¿qué tal te ha ido hoy en el instituto? Bien. ¿Alguna novedad? No. ¿Exámenes? No. ¿Notas? Tampoco. Y ya está. Y es verdad que no estamos utilizando el mismo lenguaje, no les estamos preguntando qué tipo de música te gusta, ¿vale? Y además eso, por ejemplo, dejar que pongan música en casa. Yo sé que algunas veces no nos va a molar, pero sí que hay que seguir escuchando lo que a él les gusta. ¿Y por qué te gusta esto? ¿Y qué ves en esta letra? ¿O qué ves en la otra? Eso les hace, ser importantes. Estamos explorando de repente algunos temas que en este momento son importantes para ellos. No son los estudios casi nunca. Es qué piensas de tu amiga, qué tal te va con este, con el otro, qué haces cuando sales por ahí, qué es lo que te preocupa, por qué estás triste, cómo te puedo ayudar. Y no tanto a lo mejor eso de vamos a ir con la familia, recuerda no coger el móvil, sé educado, haz esto, haz lo otro, y no nos damos cuenta que realmente ni su lenguaje es el mismo, ni sus historias son las mismas, ni siquiera lo que ellos validan lo vamos a validar nosotros. Entonces, insisto, tenemos que bajar el ritmo y tenemos que darnos cuenta más de cuál es su realidad e interesarnos por esa realidad. Por lo tanto, a modo de resumen, cuando hablamos de adolescentes, esa enfermedad que dicen mucho, es que está en la adolescencia, no le digas nada. Cuando hablamos de adolescencia, ¿qué debemos de tener aquí grabado? Bueno, lo primero que no es una enfermedad, por mucho que lo diga, y lo segundo que es una época magnífica. Yo creo que es cuando realmente los chicos y las chicas empiezan a conocerse, a saber lo que quieren, lo que necesitan, cómo lo quieren, y además hay que dejarles explorar y hay que darles la confianza y el margen de maniobra suficiente como para que ellos se vayan sintiendo cada vez más seguros, más autónomos, y que aunque cometan errores estemos ahí para tenderles la mano. También hay que ponerles límites. Yo creo que siguen siendo muy necesarios y que ellos conozcan nuestra manera de sentir y que, bueno, aunque muchas veces les traslademos la información, pues les digamos, por lo menos, sé que al final tú vas a hacer lo que te dé la gana y yo creo que, que estaré ahí para ayudarte siempre que lo necesites, aunque no comparta cierto tipo de cuestiones. De alguna manera les estamos validando y les estamos dando la oportunidad de hacerse adultos y además de que sean unos adultos, en definitiva, seguros y sobre todo independientes, ¿no? Y cómo no, no solamente confiar
como hemos dicho, sino también escuchar mucho, y que en esa escucha tengamos conciencia plena y que no le juzguemos, ¿vale? Luego al final sí podremos confrontar su realidad, cuando te digan que han suspendido 5 a lo mejor y que es porque el profesor tiene manía. Primero escúchale y luego hazle preguntas rebote. ¿Realmente tú crees que has hecho todo lo que deberías? ¿Realmente tú crees que esto podría haber salido de otra manera? ¿Cómo te puedo ayudar entonces para que tus notas mejoren? ¿Crees que esto es una cuestión simplemente del profesor y tal? Y luego, si tienes que hacer confrontaciones y decir, bueno, yo creo que puedes tener parte de razón en esto y en lo otro, pero ¿no crees que deberías reflexionar sobre esta otra cuestión? Los chicos están hartos, y hartos, porque yo también lo estaba, y yo creo que todos y todas hemos estado, de la típica charleta. Se la saben más que de sobra. Ya se saben hasta las palabras, nos imitan, igual que imitan a los profesores, igual que nos imitan. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que ya saben lo que les vamos a decir y cómo se los vamos a decir. Venga, trabajemos el problema desde una perspectiva diferente, más cercana, más comprometida por nuestra parte, con más confianza, con más empatía, y siempre teniendo en cuenta de que las normas, los límites y las reglas son buenas. Siempre. Si hay que negociar, se negocia lo que sea negociable. Yo siempre lo digo, no todo se puede negociar. Hay algunas cuestiones. Esto me dice, es que ¿por qué yo no puedo hacer esto? Tampoco puedes trabajar y no te quejas, ¿no? O tampoco puedes hacer cierto tipo de cuestiones y parece que esto no tienes tanta prisa porque llegue, ¿no? Aprende que también la diferencia entre lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, o lo que se te permite, no se te permite, pues es algo que ellos tienen que interiorizar lentamente, y aunque te pongan mala cara, que lo hagan, aunque sea con mala cara, pero que lo hagan. Supongo que también es importante eso, darle la importancia a lo que ellos le dan la importancia, armarnos de paciencia y decir, cuento hasta 10 y si para él es importante o para ella es importante, vamos a dejar que... Sí, yo creo que ellos están deseando, en definitiva, que les escuchemos de verdad. Yo creo que no hay ningún adolescente que, si de verdad tú pones la oreja, los 5 sentidos y tienes conciencia plena sobre lo que te están contando, no acaben abriéndose y diciéndote absolutamente todo lo que les está pasando, están sintiendo. Y ojo, no te olvides de no juzgar mientras te lo están contando. Luego después, si necesitas hacer la confrontación, hazla, pero primero déjale que se desahogue, hazle partícipe de que estás ahí con ellos, independientemente de que se hayan equivocado o de que lo estén pasando mejor o peor, y luego ya, venga, sí, añade esa dosis con criterio, con cariño, de confrontación, una vez más, porque ellos también lo están necesitando. Mamen, como siempre, gracias. Gracias a vosotras. Ya pasaron las Navidades, pasó también los primeros días del año, los Reyes, ¿y ahora qué? Después de tantos atracones, menos mal que nosotros tenemos a nuestro especialista en nutrición, Víctor Medina. ¿Cómo estás? Bien, subiendo la cuesta de enero, una cuesta pesada. En todos los sentidos. En todos los sentidos, no solo económicos, sino también en el sentido de los kilos que a veces cargamos. Después de 15 días comprimidos en poco tiempo, demasiada comida, demasiada ingesta de alcohol, que mucha gente se cede, lógicamente, y ahora hay que depurarlo un poquito. Eso es la normalidad, es decir, por más que intentamos cuidarnos, al final siempre terminamos pasándonos y resulta que el cuerpo se resiente, es decir, realmente lo notas como que estás... ¡chof! Lógicamente se resiente porque el organismo suele coger, lógicamente, en estos 15 días unos 4 o 7 kilos, según las publicaciones del año pasado. Otras publicaciones aparecen de 3 a 4, 5, dependiendo. Lógicamente esos kilos nos van a pesar las 24 horas del día, del cual no estamos acostumbrados a llevarlo, ese exceso, ¿no? Lógicamente ahora deberíamos centrarnos básicamente y en no decir disculpas y no buscar esas alimentaciones o régimen o esos comprimidos o esos sobritos milagrosos que no existen. A eso vamos. Es decir, hay quienes han cogido 7 kilos y hay quienes han cogido 2 kilos. Y ahora todos decimos, pero ahora este mes todos en la misma cuesta.
dejamos de comer, comemos solo a base de ensaladas, cogemos también pues esos batidos de proteínas que son los milagrosos para esta época, pastillitas quemagrasas, no sé qué. ¿Eso realmente funciona? ¿Eso realmente es sano? ¿Eso realmente es saludable? ¿O hay otras opciones? Mira, la opción es coger la rutina y poner menos disculpas que a veces cogemos básicamente. Esas pastillitas milagrosas o esos estimuladores de grasa tienen que tener mucho cuidado las personas porque a veces tienen demasiado contenido en cafeína, en taurina y atacan el sistema cardiovascular. Hay personas que son hipertensas y abusan sobre todo este tipo. Lo único que hay que hacer es coger más la rutina con el entrenamiento, ser más constante con el entrenamiento. Y una de las cosas, Carmen, que se suele hacer siempre es que, como bien comentabas antes, damos que estamos a base de ensalada y eso no puede ser. Date cuenta que eso se llama un metabolismo borracho. Cuando el organismo está acostumbrado a una ingesta alimentaria demasiado a la alza, lógicamente no podemos reducir al mínimo porque nos cambia el humor, nos cambia lógicamente esos mareos, nos da ese cansancio físico y acabamos más irritados y lógicamente al final nos cansamos de esa lechuga o de ese tomate que al final siempre es lo mismo y empezamos un lunes, terminamos un viernes porque el domingo que dé o el sábado para comer. O sea, que pasamos de sentirnos chof, qué pesada me siento, a sentirnos débiles y sin fuerza. Sí, lógicamente lo que podemos hacer es organizarnos otra vez esas 4 y 5 ingestas alimentarias, organizarnos en la cocina, organizarnos en la nevera y organizarnos en el supermercado. Lógicamente dejar atrás esos excesos que hemos cometido, sobre todo en repostería, sobre todo en turrones y esas cositas así, lógicamente centrarnos en una comida limpia, sana, que todos tenemos la teoría en la cabeza, pero a veces poca práctica a la mesa, del cual deberemos organizarnos y empezar la rutina con el entrenamiento mínimo, tampoco es matarnos, sino una horita mínimo, caminar o, depende de las edades, hacer un poquito más de ejercicio físico. Tenemos claro que el ejercicio físico es una parte fundamental para mantener vivo el organismo y el movimiento del organismo, pero ¿qué es lo que no debe faltar, por lo tanto, en nuestra nevera y en nuestros armarios en la cocina? Lógicamente debemos poner una proteína limpia. ¿Qué significa una proteína? Bueno, usamos lo que es el tema del pollo, el pavo, puede ser también el conejo, que se está olvidando, que es una liebre y lógicamente tiene poca grasa, y lógicamente abusar un poquito más de 3 a 4 veces lo que es el pescado. Lógicamente tenemos que incrementar un poquito más los vegetales, no siempre comiendo lo mismo la lechuga, por ejemplo, sino los canónigos, la ruca, darle un poquito más la col rizada o lombarda, darle un poquito más al vegetal, en estos casos acompañado con un poquito de proteína. En personas normales que no hacen mucha actividad física, pues disminuir los hidratos de carbono, la pasta, el arroz y cositas así, y en deportistas, lógicamente, controlar un poquito la ingesta alimentaria y hidratos de carbono a mediodía e ir disminuyéndolo por la noche para quemar esa reserva, se puede decir. La fruta, ¿qué importancia tiene? La fruta tiene una importancia de vitaminas, minerales y fibra, y la sustituimos por un tetabrí. No hay nada como una fruta natural del árbol. Vamos a dejarnos de ser conscientes y dejar de engañarnos con una publicidad engañosa. Lógicamente debemos consumirla de 3 a 5 piezas al día y lógicamente con piel mejor que sin piel. Esas dietas depurativas o esos alimentos más depurativos, ¿son recomendables? ¿Depurativo qué significa? Eliminación de líquidos, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque al final puede ser carente si abusamos de esa licuadora o abusamos de esos vegetales mezclados con fruta. Se pueden tomar sin ningún problema por las mañanas, se pueden tomar a mediodía o algún sustitutivo de alguna ingesta alimentaria, pero controlarlo mucho y no estar una semana o 2 semanas a base de ese licuado porque podemos perder mucha masa muscular, puede ser carente y lógicamente tenemos que tener cuidado con esos alimentos depurativos milagrosos que nos anuncian en cualquier televisión. ¿Qué es lo más recomendable para picar en esos momentos de entre horas que parece que no tenemos tiempo de una comida, pero sí necesitamos llevarnos algo a la boca? Mira, actualmente ahora estoy mandando unos quesos batidos que vienen con fruta, por ejemplo, de frambuesa, vainilla, mezclados con avena, chía, por ejemplo, le podemos meter frutos secos y puede ser una gran ayuda a la hora de sustituir una ingesta alimentaria por tiempo o que no nos da tiempo o nos hemos olvidado de comprar una comida sana. Podemos sustituirlo por un queso batido, como te acabo de comentar, con frutos secos, chía, avena, ¿vale? Y lógicamente sustituye lo que es una comida, lógicamente. Has hablado de los quesos, un lácteo. ¿Qué importancia tienen los lácteos? ¿Cuánta verdad hay en todo eso que escuchamos de a partir de determinada edad? Olvídate de los lácteos en su forma pura, por decirlo, o su forma entera. Hay gente o nutricionistas están partidarios de la bebida vegetal, porque en verdad la leche es animal, dejamos de ver las cosas claras. Lógicamente yo soy más partidario de la leche,
personas que la toleran, personas que lógicamente que tienen un proceso digestivo debido a la lactosa, lógicamente yo la permito porque a una persona que lleva 70, 80 años tomando un vasito de leche como recena o como cena, no le podemos quitar esa leche. ¿Por qué? Porque lo diga, perdón la expresión, un vegano, lo diga un vegetariano, yo no voy a quitar por moda esa leche a una persona de 70 años. Antes ingeríamos una rarita de gofio con leche y ahora me van a dar una leche o bebida de almendra o bebida de soja, a la mujer me la mata. Con lo cual hay ciertos hábitos que tenemos adquiridos que sí podemos seguir manteniendo porque no es que el alimento sea malo, nunca nos ha hecho daño, ¿no? Nunca nos ha hecho daño porque oímos demasiadas veces cosas publicitarias engañosas, ¿no? Por ejemplo, como acabas de comentar, a veces de la leche, ¿no? Que lógicamente si no nos hace daño podemos seguir tomándola. Por ejemplo, el tema de la carne roja, que un día la utiliza no va a pasar nada. El tema, por ejemplo, del jamón serrano, que yo lo utilice, no se considera un embutido, se considera una carne, no pasa nada, sobre todo un buen jamón serrano. Pero a veces el mercado, a veces la publicidad, a veces nos deja un poquito locos con esto. O estas aplicaciones que salen nuevas, lógicamente nos dejan a la población que no tiene conocimiento de nutrición, a veces nos deja un poquito de cacao mental. En los últimos tiempos estamos oyendo hablar de aguas enriquecidas o con sabores. ¿Es un buen sustituto del agua de toda la vida? Buena pregunta. El agua es agua. El agua es H2. El organismo te pide agua. El organismo no sabe de marcas comerciales ni sabe de bebidas comerciales. Esas bebidas que vienen con sabor, lógicamente tienen algo de hidrato de carbono, o tienen algo de colorante, o tienen algo de conservantes o cositas así, y lógicamente no podemos sustituir que un día me apetece, porque personas a lo mejor abusan mucho de las bebidas isotónicas y no se dan cuenta que tampoco eso es bueno si no haces deporte. El organismo te pide agua y punto, y hay que beber lógicamente agua. Hemos escuchado que el agua es buena incluso para cuando tomamos alcohol, para no deshidratarnos, justo lo contrario que podríamos pensar. Lógicamente el alcohol es un vasodilatador del cual lo que hace es deshidratar, ¿vale? La célula, del cual lógicamente tenemos que valorar el agua. El agua, lógicamente, personas que no beben agua podemos darle sabor, como se ve en los hoteles, podemos pedir pepino, por ejemplo, con cilantro o hierbahuerto, le podemos meter, por ejemplo, cáscaras de naranja, cáscaras de limón. Hay personas, por ejemplo, que utilizan fresas que hay de temporada, triturarlas y meterlas en el agua, darle sabor de una forma natural, o, por ejemplo, hacer un batido de frutas, por ejemplo, de naranjas, por ejemplo, y meterlo dentro del agua. Y, lógicamente, son mejores y más baratas económicamente hablando también, y más sanas. ¿Hay diferencias entre las dietas de los hombres y las mujeres? Sí, ahí tienes razón porque normalmente tenemos más gasto a nivel metabólico porque tenemos más incremento de la masa muscular. Una alimentación, para entender así, una mujer puede estar rondando entre las 2.000 y 2.500 calorías y un hombre, dependiendo, estamos en personas normales, unas 3.000, 2.800, 3.000 o 3.000 calorías y lógicamente el hombre gasta más que la mujer. Con lo cual, cuando estamos hablando de una familia que empieza a trabajar en ese sentido y quiere empezar a alimentarse bien, ¿cómo lo repartimos? Normalmente se debe repartir de forma saludable, por eso está el arte culinario que es la madre, ¿no? De organizar un poquito esa despensa y organizar esa cocina, ¿no? Lógicamente darle un poquito más de cantidad de ingesta alimentaria al hombre en proporción, vamos a ponerte un ejemplo en cuestión de pasta, ¿no? Por ejemplo, normalmente la pasta son 80 gramos, se multiplica por 3, sería el triple de su proporción por el agua. Lógicamente, a un hombre deberíamos dar unos 95 o 100 gramos y a una mujer unos 80, 75 gramos para entendernos así, al igual como un plato potaje. ¿Vale? Justo te iba a preguntar, el potaje de toda la vida. El potaje de nuestras madres y lógicamente deberíamos añadir, depende la capacidad de cada persona individuo, lógicamente 2 o 3 cucharones más al hombre y a la mujer, lógicamente un poquito menos. Pero no lo eliminamos de la dieta. No, antiguamente estuvieron de moda las leguminosas que se quitaban de la alimentación y salieron las asociaciones a nivel nacional que lógicamente que ese era un engaño, que se deben utilizar mínimo 2 o 3 veces. Nos aporta fibra, nos aporta vitamina, nos aporta hidratos de carbono beneficiosos, nos aporta grasas beneficiosas, no de una grasa saturada, sino lógicamente de una grasa beneficiosa y lógicamente esa proteína beneficiosa. El garbanzo a veces se puede sustituir por la carne porque tiene una proteína beneficiosa, lógicamente en forma de humo, o lo podemos hacer en ensalada de garbanzo. ¿Te acuerdas antiguamente que también hacíamos nuestras madres ensaladas de judías y cositas así? Y lógicamente se está perdiendo, pero la leguminosa tiene un alto porcentaje, es nutriente.
beneficioso. Beneficioso, eso me gusta porque a mí me encantan los potajes de mi madre. Muy bien. Por cierto, entonces, vamos a empezar y vamos a empezar ya. ¿Qué hábitos debemos cambiar? Mira, el primer hábito, como bien acabo de comentar antes, no bebemos agua. Incrementar el agua, dejarnos de zumo, dejarnos de refresco. Incrementar el deporte, dejarnos de tonterías, dejar de que no tengo tiempo, porque es para mí, no para el vecino, como se suele decir. Y lógicamente planificar un desayuno saludable, que puede ser, por ejemplo, leche o derivados, pan integral o batidos de fruta. Ese batido de fruta, inclusive, como antiguamente pensábamos que la vitamina se perdía, se puede dejar preparado por la noche, ¿vale? Y no estamos todo el día exprimiendo naranja o meter batidos de fruta con cualquier bebida vegetal o con leche, lógicamente, o con agua. La ingesta o colación de media mañana es muy importante. Muchas personas se la saltan. Es que no tengo hambre. No es que no tengas hambre, es que tienes que ingerir algo porque después esa ansiedad te la va a pedir el organismo, depende del gasto que hayas tenido, por la tarde-noche. ¿En qué forma? De forma de azúcares, lógicamente, chocolate, galletas o cositas así. El almuerzo tenemos que incrementar esa proteína o ese potaje leguminosa y de segundo alguna proteína mezclado con cualquier vegetal. Por la tarde puede ser la colación parecida a la media mañana o media tarde y por la noche podemos disminuir ese hidrato de carbono con proteínas o vegetales. Estamos hablando de un vegetal que siempre comemos lo mismo. Podemos hacer una crema de calabaza, podemos hacer cualquier salteado con especies sabrosas y lógicamente y cualquier proteína limpia, sobre todo menos ingesta, sobre todo el pescado. Has hablado de la media mañana y la importancia que tiene, y en los últimos tiempos se ha oído hablar mucho de la importancia del ayuno prolongado, de estar entre 12, 14 e incluso 16 horas. Eso se llama ayuno intermitente, es la alimentación de moda que es el ayuno intermitente. Pero personas que un día o dos a la semana se haga, no pasa nada, pero vamos a analizar, como ayer expliqué a una deportista, que no puede hacer un ayuno intermitente con todo el gasto de glucógeno que tiene, lógicamente le va a dar fatiga. Lógicamente se consigue lo que es una cetosis y lógicamente tampoco eso es demasiado bueno, porque a la larga tu organismo es sabio, si no a la larga vuelve otra vez, una vez que dejes ese tipo de ayuno, vuelves otra vez a ganar esa reserva por la ansiedad de azúcar que te entra. Y una última cosa, ¿cuánto tiempo hemos de tomarnos a la hora de las comidas? Porque se ha hablado mucho, mastica tantas veces, tómate tu tiempo. ¿Es relevante el comer rápido o más lento? Bien, la primera digestión empieza en la boca, por acción mecánica. Nosotros tenemos unas enzimas en la saliva que digieren una serie de nutrientes, sobre todo los hidratos de carbono, después pasa al estómago y se forma lo que se llama una papilla, después pasa al duodeno. Lógicamente, ese sistema digestivo, si no hemos triturado por acción mecánica ese alimento, va a sufrir nuestro estómago. Se va a notar más meteorismo, se va a notar más hinchazón de estómago y lógicamente va a haber más secreción de ácidos, del cual en personas puede sentarnos una digestión un poco pesada, lógicamente no es sano. La saciedad también empieza en la boca, porque lógicamente tenemos unas hormonas en el estómago, si comemos demasiado deprisa le manda un impulso al cerebro, lo que va a pasar es que a la hora, 2 horas, vamos a tener más ansiedad. Por eso es fundamental comer despacio. Una de las cositas que aconsejo yo no es ver la tele, sino se ha estudiado en Estados Unidos en el último artículo. Dirás, bueno, Víctor, hay gente que ha nombrado los estudios, coger un espejo, comerte delante del espejo y analizar tú cómo masticas. Otra es poner música clásica y otra de las cuestiones, coger un periódico, una revista o un libro y prestar más atención a la lectura que a la propia ingesta alimentaria. Delante de la tele no te das cuenta. Mira que cuando vamos a comer con alguien que no conocemos, comemos despacito. ¿Cuánta razón tiene? Una última cosa antes de invitarte a venir a tomarte un respiro en otra ocasión. Hablábamos de la importancia que tiene el comer tranquilo y despacio, pero hay veces en que nos hemos saltado alguna comida o llegamos con muchísima ansiedad y muchísimo estrés y vamos a comer y es como, ya, me comí todo esto y de hecho al final terminamos comiéndonos todo eso. ¿Hay alguna manera de que esa ansiedad en ese determinado momento podamos pararla de alguna manera y que no nos embostemos, como decimos nosotros? Mira, hay una explicación que explico. La comida solo te dura unos 10 o 15 centímetros de la boca al esófago. Ansiedad y hambre nunca hemos pasado. Tenemos que ser conscientes que gracias a Dios nunca hemos pasado hambre. Desconsuelo a veces depende de las épocas. ¿Qué podemos hacer? Una de las cositas que aconsejo es, en vez de ingerir la fruta después de la ingesta alimentaria, comerla antes. Coger, por ejemplo, 1 o 2 yogures desnatados o de sabores, intentar no con fruta porque tienen muchas más calorías, ¿vale? Meterle cualquier fibra como la avena, como te acabo de decir, como la chía y comerlo antes de la ingesta alimentaria. Nos vamos
a tomar 1 o 2 vasos de agua y el agua se va a eliminar, del cual al rato voy a tener más ganas de ingesta alimentaria. Pero, por ejemplo, el agua puede ayudar para comer más despacio, pero yo prefiero meter 1 o 2 yogures antes de la ingesta alimentaria o 1 o 2 frutas antes de la ingesta alimentaria y así saciamos un poquito lo que es el cuerpo. O la mente, mejor dicho, perdona. Víctor Medina, gracias por venir a tomarte ese respiro, por ayudarnos a estar bien. Gracias y espero que nos volvamos a ver otra vez. Muy amable. Seguro, porque seguimos tus consejos a pie de puntilla. Gracias. Buen día. Gracias.